A ver, en el mundo de la música hay iconos. Y luego, bueno, luego están las auténticas fuerzas de la naturaleza. Hoy vamos a desgranar la trayectoria de una artista global cuya historia no va solo de éxito, ¿eh? Va de una capacidad de resiliencia, de transformación que es, bueno, es increíble. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, mirad este número. Más de 125 millones de discos, ojo, certificados, vendidos en todo el mundo. Es que esta cifra, así de primeras, ya la coloca en un Olimpo musical al que muy pocos llegan. Pero, claro, este éxito estratosférico no estaba para nada garantizado. De hecho, uno de sus primeros noes fue brutal. Su vibrato sonaba como una cabra. Imaginaos oír eso de vuestro profesor del coro. Que tu voz, lo que te hace única, es un defecto. Esto, la verdad, hace que toda su historia sea todavía más fascinante. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo esa niña pasa de esa crítica en el colegio a convertirse en una leyenda mundial? Pues venga, vamos a meternos de lleno en ese viaje. Vale, pues todo arranca en Barranquilla, en Colombia. Allí nace una niña con un talento, un talento descomunal, pero que no encajaba en los moldes. Un talento que muy pronto iba a empezar a salir por todas partes, y de formas de lo más sorprendentes. Y es que lo que llama la atención desde el minuto 1 es la variedad de su talento. No era solo la voz, que va. Con 4 años ya escribía poesía. Con 8 componía una canción sobre las gafas oscuras de su padre para hablar de su duelo. Con 8 años, o sea, una empatía brutal. Y por supuesto, esa conexión con sus raíces libanesas a través de la danza del vientre, que acabaría siendo una de sus señas de identidad más potentes. La industria musical, claro, vio el potencial enseguida. Un contrato de 3 álbumes con solo 13 años. Pero el éxito, pues no fue inmediato. Sus 2 primeros discos, Magia y Peligro, fueron un batacazo comercial, un auténtico golpe de realidad que la obligó a parar, a volver al instituto y a replanteárselo todo. Y esa pausa, que podría haber sido el final, fue en realidad clave. Le dio el aire que necesitaba para quitarse de encima las presiones de la discográfica y encontrar su sonido de verdad, su voz auténtica. Y ese cambio lo iba a transformar absolutamente todo. Es que el contraste es abrumador. Pasamos de vender apenas 1.200 copias a más de 5 millones. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues que tomó las riendas, se metió de lleno en la producción, mezcló pop con rock latino, escribió letras súper honestas y por fin, por primera vez, el mundo estaba escuchando a la Shakira de verdad. Y a partir de ahí la bola de nieve ya era imparable. A ver, si Pies Descalzos fue la explosión, ¿Dónde están los ladrones? Fue la confirmación de que era una compositora de élite. Pero la verdadera ruptura de barreras llegó con su MTV Unplugged, porque fue el primero, completamente en español que se emitió en Estados Unidos. O sea, fue una declaración de intenciones en toda regla, un mensaje claro de que la música en nuestro idioma podía triunfar allí, sin necesidad de traducirla. Pero claro, dominar el mundo de habla hispana no era el final del camino. El siguiente paso era el más arriesgado de todos, el más ambicioso para cualquier artista latino, el famoso crossover. Y aquí hay que entender bien el desafío que esto supone. Hacer un crossover no es solo cantar en inglés, es aprender el idioma, adaptar tu sonido sin perder quién eres y, sobre todo, competir en el mercado musical más salvaje del planeta. Muchísimos lo intentan, pero muy pocos lo consiguen al nivel que lo hizo ella. Y es que lo consiguió, pero ¿de qué manera? Laundry Service fue un auténtico fenómeno. ¿Y por qué funcionó tan bien? Pues porque no intentó ser otra persona. Whenever, Whatever, esa canción era una mezcla explosiva de pop, rock y hasta ritmos andinos con charangos. Sonaba exótico, pero a la vez familiar. Y de la noche a la mañana, Shakira ya no era una estrella latina. Era un nombre que conocía todo el mundo, en cualquier rincón del planeta. Y lo más increíble es que no fue flor de un día. Mantuvo ese dominio durante toda la década. La tortura reventó las listas latinas. Con Hips Online hizo historia. Fue la primera artista de Sudamérica en llegar al número 1 absoluto del Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Y luego llegó Waka Waka, que ya no era una canción, era un himno mundial que definió un momento cultural para siempre. A ver, después de décadas en la cima, muchos artistas se relajan, pero a ella la vida le tenía guardado otro reto, uno súper personal, que iba a provocar un renacimiento profesional que nadie vio venir. Esta cronología es, literalmente, la definición de convertir el dolor en poder. En vez de esconderse, lo volcó todo en su música. La sesión con Bizarrap no fue una simple canción, fue un evento cultural global, rompió Internet. Y el disco y la gira que vinieron después demostraron que, lejos de estar acabada, estaba más fuerte, más relevante y más conectada con el público que nunca.
Pero claro, hablar de Shakira y quedarse solo en la música sería contar la mitad de la película. Su impacto va muchísimo más allá de los escenarios. Este gráfico lo resume bastante bien. La música, sí, es el centro de todo, pero su universo se expande a la filantropía, a los negocios, a una influencia cultural brutal. Y lo interesante es que todas estas partes se alimentan unas a otras. 18 años. Esa era la edad que tenía cuando montó su primera fundación. O sea, no es algo que hizo cuando ya era mundialmente famosa para quedar bien. No, era una convicción que tenía casi desde que empezó su carrera. Y ojo que no hablamos de una filantropía de postureo. La Fundación Pies Descalzos ha construido colegios de verdad, ha cambiado la vida de miles de niños. Su trabajo con UNICEF y cómo defiende la educación ante líderes mundiales demuestra un compromiso real, profundo y que se ha mantenido en el tiempo. Aquí no se trata solo de poner dinero, se trata de usar su altavoz para exigir cambios de verdad. Entonces, si echamos la vista atrás, ¿cuál es el legado que está construyendo esta mujer? Pues es uno que tiene muchísimas caras y que desde luego sigue creciendo. Es que las cifras, de verdad, son para alucinar. Grammys, Latin Grammys, récords Guinness por todas partes, dominio de varios idiomas. Cada uno de estos logros, por sí solo, sería el punto más alto en la carrera de cualquiera. Todos juntos, pues pintan el retrato de un talento que sale una vez por generación. Y al final, quizá este sea el resumen más potente de todos. Su viaje es una lección magistral sobre ser fiel a una misma y sobre cómo superar los obstáculos. Ha demostrado que se pueden mezclar culturas, conquistar el mundo y, lo que es más importante, que te puedes levantar con más fuerza después de cada caída. Y con esto llegamos al final. Después de este último y espectacular renacer, de convertir las lágrimas en diamantes, la pregunta ya no es si seguirá teniendo éxito. La pregunta es, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué nuevas barreras va a romper en una de las carreras más extraordinarias de la música moderna?